Muy bien. Entonces, con esto... Bien, habíamos hablado en primera instancia con relación a la espiritualidad y habíamos hablado esto, ¿no? Importante, de que el trabajo de los 12 pasos dentro de la modalidad de comunidades terapéuticas, ¿verdad? No a todos les va a caer bien, o mejor dicho, no a todos les va a resultar. Ya eso debe quedar bien claro. Nosotros como consejeros terapéuticos podemos pensar de que el trabajo de los 12 pasos es para, para todas las personas o todas aquellas personas que tienen problemas de adicción, claro, para todas aquellas personas que tienen problemas de adicción, pero en su totalidad no. Habíamos conocido los 12 pasos. El día de hoy vamos a ingresar de lleno al primer paso, de lleno a lo que es el primer paso para automáticamente ya ir con vamos a compenetrarnos un poco con los síntomas de la pre-recaída, ¿ya? Los postulados de Marlat, de Gordon y de Chu. El primer paso admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción, que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, Habíamos hablado también un poquito que el primer paso es netamente para trabajarlo con los chicos de acogida. ¿No? ¿Por qué? Porque son chicos precontemplativos, ¿no? Chicos que están todavía en negación. Y justamente este primer paso va de la mano con la entrevista motivacional, primer paso. Y la entrevista motivacional, eso puede generar un cambio, ¿no? Un cambio y que el residente, el usuario, ya el paciente pueda pasar de la precontemplación a la contemplación. ¿Ya? Importante ese punto. Luego, ¿ya? Luego se habla del segundo paso. El segundo paso es básicamente para los chicos que están en la fase comunidad, que tienen más de 3 a 4 meses, 3, 4 meses para arriba, hasta el sexto, séptimo mes. Con ellos hay que trabajar segundo paso, a morir, segundo paso. ¿Ya? Tercer paso, con los chicos ya operadores, que están en la fase de operadores, ¿no? Ellos ya están en un estadio de cambio motivacional de preparación, ya tienen de 7 meses, 8 meses, a 10, 11 meses, ya se van para el año, tienen grandes responsabilidades dentro de la modalidad comunidad terapéutica. Habíamos hablado de que el cuarto paso, sin miedo alguno, habíamos hecho un detallado inventario moral de nosotros mismos, ¿no? Este paso es un paso bastante trabajoso porque se abren, ustedes ya lo van a ver cuando lo trabajemos, tal cual lo vamos a trabajar el día de hoy, el primer paso. Cuando trabajemos el cuarto paso, nos vamos a dar cuenta de que es un paso en que se abren las heridas muchas veces, ¿ya? Se abren las heridas, recuerdos, y el residente, el usuario, el paciente tiene que estar bien preparado, tiene que estar desintoxicado básicamente. Podría activarse, ahí han habido casos que personas que han hecho el cuarto paso y se han activado haciendo el cuarto paso. Ahora lo vamos a ver en su momento, dentro de la certificación. El quinto paso, ¿verdad? Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestras faltas. Así dice, ¿no? Entonces ese quinto paso es ya cuando el usuario, el residente, ya se encuentra en una fase de pre-reinserción. Está a unas semanas, de repente a 6 semanas, 7 semanas ya de reinsertarse a la sociedad. Este quinto paso lo libera totalmente al residente, al interno, lo libera totalmente para que se reinserte a la sociedad, totalmente liberado de cargas emocionales, resentimientos, etcétera, etcétera. Ahí yo les puse a ustedes básicamente, ¿no? Tal cual como dividen la comunidad, el centro de rehabilitación modalidad comunidad terapéutica de Ñaña y la comunidad terapéutica
pabellón 18 del Hospital Víctor Larco Herrera. Entonces, tal cual ellos o el Estado peruano hace de que estos dos programas lo dividan de esta manera, ¿no? Primer nivel, segundo nivel A, segundo nivel B, tercer nivel y reinserción social. Mientras que los centros de rehabilitación modalidad comunidad terapéutica privados, ¿no? Privados, lo trabajamos de esta manera. Acogida, que viene a ser el primer nivel, comunidad, que viene a ser para estas dos instituciones del Estado, viene a ser segundo nivel A, operadores, segundo nivel B, para las instituciones del Estado, pre-reinserción social, tercer nivel. Esto tienen criterios, ¿ok? Hay criterios, ¿ya? Para que los chicos estén en primer nivel, o mejor dicho, en acogida, para que estén en comunidad, para que estén en la fase de operadores, para que estén en la fase de pre-reinserción social, ¿verdad? Ya hay criterios. Esos criterios lo vamos a ver en su momento. Son criterios clínicos, ¿ya? Que quede claro, ¿ya? Son criterios clínicos. Bien. Este es el libro, ¿ya? Que en su momento yo se los voy a pasar, este de acá, perdón. Este de acá, ¿verdad? Este libro de acá, en su momento se los voy a pasar tal cual en PDF, ¿ya? Este libro lo tiene que saber al pie de la letra, son exactamente 151 hojas que se lo tiene que saber al pie de la letra el consejero terapéutico, ¿ya? Esta es una guía de pasos, ¿ya? De preguntas, ¿ya? Preguntas. Y las vamos a desarrollar primero en la certificación y luego de haber desarrollado todas las preguntas del primer paso hasta el quinto paso, ahí recién te voy a facilitar en PDF esta guía para que lo puedas, ¿no? Imprimir, lo puedas anillar y lo puedas empezar a trabajar de repente cuando te toque trabajo de repente en comunidad terapéutica o bajo la consejería, ¿ya? Ambulatoria, ¿no? Puedes recibir clientes, usuarios en tratamiento ambulatorio, consejería, ¿ya? Ahí tienes el material. Habíamos hablado que el primer paso, ¿qué es lo que se trabaja? El primer paso, lo que se trabaja es básicamente de que el usuario tiene que conocer la enfermedad de la adicción, cómo es esa enfermedad y básicamente las sintomatologías. Usuario que no sabe cuáles son los síntomas de su enfermedad, entonces indudablemente es usuario de que no sabe cómo va a abordar esta enfermedad. O sea, primero tenemos que nosotros como consejeros terapéuticos tenemos que ayudar al residente, al usuario, al paciente a conocer la enfermedad, qué características tiene y qué sintomatologías tiene. Una de las sintomatologías y características bien evidentes es la negación. Producto de la negación, nosotros ya sabemos que salen todos los mecanismos de defensa. Eso debe quedar bien clarito. Por favor, anótenlo. Producto de este síntoma de la negación, salen todos los mecanismos de defensa. Todos los mecanismos de defensa salen. Ejemplo, producto de la negación, sale la minimización, sale la justificación, sale la racionalización, sale la culpabilización, sale la manipulación, sale el pensamiento blanco y negro, etc., etc., etc. Entonces es importante, ¿ok? El otro punto del primer paso que se toca es el tocar fondo, ¿no? La desesperación y el aislamiento, ¿no? Cómo el residente poco a poco se va dando cuenta de que tiene que estar allí en el internamiento simple y llanamente porque estuvo en un esquema de desesperación, de aislamiento y tocó fondo.
la impotencia, que lo vamos a ver ahorita, la ingobernabilidad. Ingobernabilidad, hay dos tipos de ingobernabilidad. La ingobernabilidad externa y la ingobernabilidad interna. La externa, ¿no?, es el deterioro evidente, ¿no? Deterioro evidente en sus 10 áreas de vida, ¿ya? Esa es una ingobernabilidad externa, visible. Es visible de que el usuario llegó a la modalidad de comunidad terapéutica de sus 10 áreas de vida con 9 áreas de vida deterioradas, destruidas. La ingobernabilidad interna. ¿Qué es la ingobernabilidad interna? Estamos hablando de la inestabilidad emocional, el juicio enfermo, el ego atrofiado, lo que en las literaturas del programa le llamamos, o del tratamiento le llamamos egocentrismo total, los defectos de carácter evidentes. Defectos de carácter como la deshonestidad, la desorganización, etcétera, etcétera. En el primer paso se aborda las reservas, lo que vamos a ver más adelante, la rendición. Hay que considerar de que una cosa es la rendición y otra cosa es la resignación. La resignación es el clásico, sí pues, soy adicto, sí pues, soy adicto, acepto que soy adicto, pero no hago absolutamente nada por controlar, no controlar, sino por detener mi adicción. Esa es resignación. Pero la rendición es, sí pues, soy adicto y estoy haciendo esto, esto y esto y esto para seguir deteniendo mi enfermedad. Entonces ahí estamos hablando de accionar. Cuando el usuario dentro de la modalidad comunidad terapéutica acciona, dentro del internamiento acciona para bien, y cuando está también en la reinserción social, está reinsertado a la sociedad y acciona para bien, asistiendo a sus grupos, ¿verdad? Aislándose, alejándose, discriminando situaciones de alto riesgo, ¿no? Trabajando con un padrino, trabajando con su terapeuta, visitando su comunidad terapéutica, asistiendo a su iglesia, etcétera, etcétera. Entonces ahí el usuario está en rendición, está rindiéndose. Eso lo vamos a ver más adelante. Los principios espirituales que se trabajan en el primer paso son la honestidad, la receptividad, ¿verdad? La buena voluntad, la humildad y la aceptación. Bien. Ahora, el primer paso es importante. Lo puedes trabajar dentro de la comunidad terapéutica en consejería individual, cuerpo a cuerpo, usuario y consejero terapéutico, ¿ya? Cuerpo a cuerpo. O también lo puedes trabajar ambulatoriamente, en tu consultorio con tu usuario. También lo puedes trabajar en talleres de pasos, por niveles. Si estás dentro de abordando la modalidad comunidad terapéutica, lo puedes trabajar en talleres de pasos. Lo puedes trabajar en talleres de pasos. Pero que quede claro, chicos, por favor, si lo van a hacer dentro de la comunidad terapéutica, hagan talleres de pasos, pero por niveles, por favor. No todos, o sea, no toda la comunidad. Si hacen toda la comunidad, el trabajo de la guía de pasos, el primer paso, toda la comunidad es contraproducente. Primer paso, habíamos dicho, es únicamente con los chicos de acogida. Primer nivel, lo que le llaman allá en Pabellón 18 y en Ñaña, la comunidad de Ñaña. Primer nivel, únicamente con ellos. ¿Ya? Da más resultados. Entre comillas, es más personalizado. La enfermedad de la adicción. Estas son las preguntas que puedes tú trabajarlo a nivel grupal, ¿ya? O sea, por fase, ¿no? Esto es únicamente con los chicos de acogida o primer nivel. ¿Qué significa para ti la enfermedad de la adicción? ¿No? Últimamente ha estado activa tu enfermedad. ¿Cómo eres cuando estás obsesionado con algo? Descríbelo.
Cuando se te ocurre algo, actúas inmediatamente sin considerar las consecuencias, de qué otra manera te comportas compulsivamente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto nosotros ya lo habíamos tocado en la sesión anterior, la enfermedad de la adicción. Quiero que veas esto. Bien. Con relación a la enfermedad de la adicción voy a puntualizar algo. Presten atención acá. De que esta parte, estas preguntas, ¿a dónde lleva al usuario? ¿A dónde lo lleva? Lo lleva a conocer en realidad y a darse cuenta en realidad, resolviendo estas preguntas, contestando grupalmente, individualmente, contestando estas preguntas, ¿verdad? Ayudan al usuario a conocer su enfermedad. Esta es su enfermedad. La obsesión, y no solamente la obsesión por drogas, no solamente la obsesión por alcohol, no solamente la obsesión por juego. La persona puede haber dejado de consumir drogas, alcohol, pero es una enfermedad. La persona ya no se droga, la persona ya hay mucho tiempo que no se droga, no consume alcohol, pero empieza a tener otras obsesiones. Obsesión por una mujer, obsesión por el trabajo, ¿no? Entonces, la obsesión no es únicamente grupo, y no pensemos de que la obsesión dentro de las adicciones es únicamente obsesión por droga, por alcohol. Hay sustitución de obsesión. Se sustituye, las obsesiones se sustituyen. Importante. Ya no tengo obsesión, ya no compulsiono. Es otra característica, otra sintomatología que el usuario va a conocerlo más de cerca respondiendo estas preguntas. El usuario va respondiendo, ¿no? El grupo va respondiendo, ¿verdad? Va respondiendo a nivel grupal, por fases, van respondiendo estas preguntitas, entonces ya va dándose cuenta de que la obsesión es una característica, una sintomatología. La compulsión es una característica, una sintomatología. Ya no compulsiono con drogas. La persona ya no se droga compulsivamente, ya no toma compulsivamente, ya no juega al tragamonedas compulsivamente, pero compulsiona comiendo, teniendo relaciones sexuales, matiné, vermú, noche tras noche, matiné, vermú, noche tras compulsión a otras conductas que estimulan al cerebro. Síndrome de abstinencia, importante grupo, ya importante. Acá, ¿verdad? El usuario va a darse cuenta que tiene, sí, la enfermedad de la adicción, síndrome de abstinencia. La persona deja de consumir, indudablemente, ¿verdad? El cuerpo le va a pedir. Crisis, niveles elevados de ansiedad, negación, egocentrismo total. Cuando hablamos de egocentrismo total, que quede claro, estamos hablando de que el usuario, o sea, mira, el egocentrismo total es primo hermano de la compulsión. ¿Por qué? Porque el usuario vivía ¿para qué? Para jugar, y jugaba para vivir. O consumía para vivir y vivía para consumir. Y se olvidaba de todo su entorno, egocentrismo total. O de repente él quería ser el centro de atención de todo el entorno para luego victimizarse, ¿no? Mecanismo de defensa, victimización, mecanismo de defensa, victimizarse y para luego manipular y conseguir algo a cambio, para con eso lo que consiguió, irse a jugar o irse a consumir. Egocentrismo total. Egoísmo. Solo pensaba en él, solo en él, solo en él, solo en él y en su sustancia, en su juego. Otro punto que se toca en el primer paso y es la negación. ¿Ya? La negación. La negación es la parte de nuestra enfermedad que nos dice que no tenemos una enfermedad. Simple. La persona dice, no tengo esta enfermedad. ¿Y cómo te la dice a ti como consejero? ¿Te la dice de manera indirecta o directamente? ¿Sabe qué, hermano? Yo no soy adicto, no sé por qué hago acá, por qué me han traído. O indirectamente,
te dice que es adicto, que tiene un problema y luego te dice, quiero irme, no quiero estar en el tratamiento, indirectamente. Ese indirectamente, esa duda, ¿cómo le llamamos nosotros? Dentro de consejería terapéutica le llamamos ambivalencia. Esa ambivalencia es la negación, ¿ya? Por eso que existe la herramienta de la entrevista motivacional. El consejero terapéutico tiene que dominar muy bien la entrevista motivacional para romper la negación. Si tú, como consejero, como consejera terapéutica en adicciones y familia, logras romper la negación, entonces, ¿qué quiere decir? De que ya no va a haber ambivalencia, no va a haber duda de parte del cliente, del usuario. Va a pasar a otro nivel. O va a pasar de la contemplación, va a pasar a la preparación. Estas preguntas ya lo habíamos visto en la sesión anterior. Mire esto es hermoso, esto es bello, ¿verdad? Los mecanismos de defensa, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento. Esta característica de la negación en adicción, ¿ya? Esta característica siempre va a llevar a que el usuario active o ponga en manifiesto diversos mecanismos de defensa. O sea, el usuario niega que tiene un problema, niega que tiene una enfermedad, entonces indudablemente está en justificación, está en minimización, está en manipulación, está en futurización, está en victimización, está en racionalización, etc., etc., etc. Simple. O sea, mi usuario, ¿no? Mi residente, mi interno o mi paciente externo, ¿verdad? Niega, ¿no? Niega, dice de que no necesita, ¿verdad? Asistir a grupos, no necesita la asistencia de un padrino, no necesita la asistencia de un terapeuta, entonces indudablemente pues está en negación. Y si está en negación, está con algunos de estos mecanismos de defensa activados. El día de hoy vamos a ver los síntomas de la recaída, de la pre-recaída. Vamos a verlo hoy día, sí o sí, porque estamos atrasados. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta de que dentro de los síntomas de la pre-recaída, todos los mecanismos de defensa se activan. Se activan nuevamente los mecanismos de defensa. Y cuando los mecanismos de defensa están activados, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? De que la persona ya está en recaída conductual. Muchos suman la recaída conductual con la recaída emocional. Tocar fondo, desesperación e aislamiento, ¿no? Nuestra adicción acaba por llevarnos a un lugar donde no podemos seguir negando la naturaleza de nuestro problema. Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos chicos que llegan de manera voluntaria. ¿Cómo nos damos cuenta de que en realidad están llegando a tocar la puerta del Centro de Rehabilitación Modalidad Comunidad Terapéutica y quieren internarse voluntariamente? Nos damos cuenta por el siguiente concepto. Tocaron fondo. ¿Cómo me doy cuenta de que tocó fondo? ¿Cómo me doy cuenta que llegó a la desesperación, al aislamiento? ¿Cómo me doy cuenta? Por el siguiente concepto. Nuestra adicción acaba por llevarnos a un lugar donde no podemos seguir negando la naturaleza de nuestro problema. Entonces, la primera entrevista que tú tienes con esa persona que toca la puerta de la comunidad y dice, vengo voluntariamente, entonces, ¿qué tienes que preguntarle? ¿Qué crisis te está llevando en este momento a tocar la puerta, hermano? ¿Qué crisis? ¿Qué pasó? Cuéntame, te escucho. A ver. Entonces, tiene que ser una crisis, ¿no? ¿Una crisis de qué? Una crisis de aislamiento, una crisis de un problema, básicamente centrado en desesperación y aislamiento. Pero si viene y te dice, no, quiero internarme porque voy a perder a mi mujer, entonces indudablemente es una motivación prestada. ¿Ah? Tocar fondo. ¿Qué situación te llevó a trabajar formalmente el primer paso? ¿No? O sea, para que una persona trabaje concienzudamente el primer paso, quiere decir de que tocó fondo. Tocó fondo. Si no tocó fondo, ¿ya? Si no tocó fondo, ¿no? Si no tuvo desesperación dentro de la adicción activa, no hubo aislamiento dentro de su adicción activa, quiere decir que no tocó fondo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que
va a trabajar el primer paso de compromiso. Cuando reconociste por primera vez tu adicción, ¿cuándo conociste por primera vez tu adicción como un problema? ¿Trataste de solucionarlo? Si así es, ¿cómo? Si no, ¿por qué no trataste de solucionarlo? Preguntas bien, pero bien concisas para que el usuario, ¿no? Para que el usuario pueda darse cuenta si ya tocó fondo, si llegó su adicción activa, lo llevó a un aislamiento, a la desesperación. Impotencia, otro concepto muy, pero muy manejado dentro de la modalidad comunidad terapéutica, la impotencia. Dice una parte de la literatura, del programa, de las confraternidades anónimas, como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos. ¿Qué es lo que dicen ellos? Dice que impotencia es consumir contra mi voluntad. Entonces, esa es una característica de la impotencia, ¿no? Una característica de la impotencia es cuando la persona, ¿verdad?, consume drogas, consume alcohol o se va a jugar pero contra su voluntad. Dice, no lo quiero hacer. Dice, no quiero consumir. Dice, no quiero jugar. Pero, lamentablemente, ¿verdad?, puede más, ¿no? Puede más el síndrome de abstinencia, puede más la crisis, ¿no?, que su toma de decisión que tiene voluntariamente. A eso llamamos impotencia. ¿Ante qué exactamente eres impotente? Este es otro tipo de impotencia, ¿ok? Entonces, acá estamos hablando de impotencia, estamos hablando de que la persona, el usuario, mediante estas preguntas, se va a ir dando cuenta de que él o ella no puede controlar su consumo por ningún momento de su vida. Me es difícil controlar mi consumo de drogas, mi consumo de alcohol, me es difícil controlar porque cuando empiezo, no sé cuándo terminaré. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la enfermedad de la adicción tiene una característica o sintomatología llamada compulsión. Consume la persona o empieza a jugar, no quiere jugar una ficha, 4 fichas, 100 fichas, quiere miles de fichas, ¿no? Impotencia. Quiero dejar de jugar, quiero ya dejar de jugar, quiero dejar de consumir. Y no puedo, impotencia. Gracias a la impotencia, muchos han llegado a tocar fondo. Ahora, este tipo de impotencia, ¿verdad?, va a ser de que la persona, ¿verdad?, la persona se pueda ir dando cuenta de que no puede controlar el consumo de drogas y que no puede tampoco controlar su adicción. Solo no va a poder. Respondiendo a estas preguntas, el usuario se va a dar cuenta de que solo es imposible, de que en esta primera parte del tratamiento, llamado acogida, primer nivel, en esta primera etapa del tratamiento es importante de que se someta, gracias a estas preguntas, gracias a la entrevista motivacional, 2 grandes herramientas, el usuario se va a ir sometiendo, va a ir aceptando de que necesita la ayuda del equipo terapéutico, necesito la ayuda de mi psicólogo, necesito la ayuda de mi director o directora, necesito la ayuda de mi consejera terapéutica, ¿no? En casas NAR, de niños y adolescentes a alto riesgo, necesito la ayuda de ¿quién? De mi tutor, de mi tutora. Impotencia. Acá está. Vean esto. Adicción y sus síntomas. Defectos de carácter, sustancias y drogas. ¿Qué quiere decir esto? De que el objetivo tuyo dentro de la consejería terapéutica, utilizando estas preguntas del primer paso, el objetivo tuyo es de que el usuario acepte de que es impotente de manejar drogas, es impotente contra su adicción, es impotente a sus defectos de carácter. Importante esto. Ingobernabilidad. Todos lo sabemos. Ingobernabilidad, ¿verdad? Palabra clave para que la persona, mediante estas preguntas,
¿verdad? El usuario se dé cuenta de que solo no puede y que necesita la ayuda de algo divino, de algo sobre lo normal que pueda ayudarlo a, ¿verdad? A tomar buenas decisiones. Cuando el usuario empieza concienzudamente a nivel grupal con su fase y a nivel individual mediante la consejería individual y aparte con la entrevista motivacional, el usuario se va a ir dando cuenta de que solo no puede, que es impotente solo, y se va a ir dando cuenta de que su vida no la puede manejar tampoco solo, a su manera, porque su yo personal se llama egocentrismo total. ¿Ok? Núcleo de una enfermedad. El yo personal del adicto, su yo personal del adicto, ¿no? Su yo adulto, su yo niño, su yo padre, ¿verdad? Es sinónimo de egocentrismo total. Bien. Ingobernabilidad. Ahora, la clásica pregunta, ¿no? O ¿a dónde queremos de que nuestro usuario llegue con relación a este punto de ingobernabilidad? Queremos que llegue a responder estas preguntas. ¿Para qué? Concienzudamente, para que se dé cuenta que ¿quién podrá gobernar ahora su vida? ¿Quién puede conducir su vida? ¿Quién puede conducir su vida? Entonces se va a ir dando cuenta, mediante la respuesta de estas preguntas, de que Dios, el programa, el tratamiento o los grupos pueden ayudarlo a mejorar su calidad de vida. Bien. Segundo, vamos con el segundo eh, enlace, por favor, grupo, ¿ya? Segundo enlace, por favor.